Cordial saludo, mi nombre es Justo Libre Preciado, vivo en el municipio de Roberto Payán, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, estoy matriculado en el programa de Agronomía, en el curso de Sanidad Agroforestal del grupo 301-73-4. En este momento vamos a hacer una exposición de la unidad 3, fase 4, con los compañeros Walmer Mina, Alexander Mejía, Leopoldo Escobar. Nuestra tutora virtual, Sandra Patricia Montenegro. En este momento nuestra exposición la vamos a hacer en base a una tabla donde se explica qué es un monitoreo, para qué sirve y cómo se hace, enfocándonos más que todo al cultivo de café arábiga. Vamos también a hacer una definición sobre el manejo integrado de plagas. También vamos a explicar una ficha donde se especifica cómo aplicar el manejo integrado de plagas según los daños y enfermedades causados por diferentes plagas. Hablando sobre la tabla donde se explica qué es un monitoreo, para qué sirve y cómo se hace. Empezamos con qué es un monitoreo. Es una técnica de control que consiste en la revisión continua de un cultivo para detectar la presencia de insectos, plagas y enfermedades, en este caso del café arábica. ¿Para qué sirve el monitoreo? Para detectar la fenología, distribución, densidad y dispersión de plaga, determinando el tipo de daño y capacidad causado al cultivo por insectos, plagas o enfermedades, permitiendo hacer una evaluación temprana para decidir la aplicación de otras técnicas de control y para la predicción de plagas y enfermedades del cultivo. ¿Cómo se hace? En el caso del café arábiga, cada 8 a 15 días debemos realizar un muestreo. En una hectárea tomamos 10 árboles al azar y se les cuenta los frutos a una rama, se suma la cantidad de frutos, se suma cuántos frutos afectados hay, se selecciona el nivel de daño que tienen los frutos y luego con una regla de 3 simple se calculan los resultados. Hablando sobre el manejo integrado de plagas, es una combinación de estrategias de sentido común y principios científicos que tiene como objetivo el manejo de las plagas, enfermedades y malezas que afectan los cultivos, el cual se tiene en cuenta el umbral de infectación para decidir cuándo es el momento de utilizar otras técnicas o la estrategia adecuada para el control. El manejo integrado de plagas está compuesto por un conjunto de herramientas y prácticas culturales, biológicas y químicas socialmente aceptadas que intentan minimizar al máximo el impacto económico y ambiental, el cual incluye el uso responsable de productos agroquímicos y biotecnológicos. Hablando sobre la ficha donde se especifica cómo aplicar el manejo integrado de plagas según daños y enfermedades causados por diferentes plagas, empezamos sobre
El manejo de chupaera. La chupaera es una enfermedad causada por 3 tipos de hongo que se desarrollan en el suelo, como está Rhizoctonia, Fusarium y Fictium. Los daños que ocasiona pudriciones en las plántulas, afectando las zonas del cuello y las raicillas a través de un estrechamiento que produce la caída de las plantas. ¿Cómo se maneja la chupaera? La chupaera se la maneja de diferentes maneras, con diferentes controles. Con el control cultural se puede aplicar diferentes medidas culturales preventivas, principalmente en viveros, como es la de desinfectar el sustrato con agua hervida, solear el sustrato durante 3 o 4 días y posteriormente tapar con un plástico para que se recaliente. Se recomienda también utilizar una manga de plástico transparente, se cierran los 2 extremos para que se recaliente y mueran los organismos vivos que allí existan. También la aplicación de cal o ceniza mezcladas con arena del sustrato. El sustrato debe tener buen drenaje, es recomendable en camas altas. Como control químico se recomienda solo para casos extremos a través de la desinfección de la semilla con Vitabá o Cactán, ambos fungicidas de baja toxicidad, en dosis de 4 gramos por kilogramo de semilla. Si en el almacigo existen antecedentes, en caso de ataques intensos, se puede aplicar el fungicida para chupaera a través de aspersión dirigidas al cuello de la planta con la finalidad de eliminar las esporas del hongo causantes de la enfermedad. Las dosis de aplicación serán 38 gramos de producto por 15 litros de agua. Seguimos con otra enfermedad, que es la roya. La roya es un hongo que ataca los granos de café. Su nombre técnico es Emileia bastatris y solo ataca las especies de café arábiga. Los daños que ocasiona la roya ataca principalmente las hojas de café. Al inicio aparecen pequeñas lesiones y manchas de color amarillo pálido, translúcida, de 1 milímetro a 3 milímetros de diámetro. En el envés de las hojas se forman unas postulaciones de color amarillo cubiertas de un polvo amarillo o anaranjado que aumentan de tamaño transformándose de color café, marrón o negro, las mismas que ocasionan el secado de las hojas y la caída. Cuando el ataque es severo, los ápices de las ramas y los frutos verdes pueden presentar manchas, observándose una maduración irregular en el grano. Este ataque se ubica de las hojas viejas hacia las hojas más jóvenes o hacia la punta de las ramas, el cual puede causar la muerte de las plantas. Cuando el ataque se presenta en épocas tempranas, se produce una disminución en el rendimiento, y si se ocasiona el ataque en épocas tardías, los daños se observan en la siguiente campaña, afectando fuertemente el porcentaje de maduración de los frutos. El control genético, utilizar variedades tolerantes o resistentes a la roya. El genotipo Cactimor es un producto del cruzamiento de la variedad Cacturra con híbrido de Timor
Otras variedades como son Cactimor, Gran Colombia, Multilineal Castillo o también Sarchimor. El control cultural en plantaciones de 6 y 7 años que hayan sufrido ataques de roya severos, se recomienda realizar poda de rehabilitación para renovar su estructura productiva. En zonas de ataques de roya se debe disminuir la densidad de siembra, realizar una fertilización adecuada en base a un análisis de suelo. En producción orgánica se recomienda aplicar al suelo enmiendas orgánicas, húmica, llamada Kirner-Gran, en dosis de 50 kilogramos por hectárea, divididos en partes iguales, 50% en el llenado y 50% antes de la floración. Se deben realizar deshierbas periódicas o instalar leguminosas de cobertura. Para el control biológico, realizar control preventivo en base al extracto de hoja de papayo. Para ello debe macerar 1 kilogramo de hojas de papaya en 6 litros de agua y dejar reposar de un día a otro. Luego cernir y agregar una penca de sábila como adherente. Aplicar este preparado en dirección al en vez de las hojas. El control químico, usar productos a base de cobre como el sulfato de cobre, principalmente en el en vez de las hojas. Preparación de caldo bordelés utilizando 150 gramos de sulfato de cobre y 150 gramos de cal para 15 litros de agua. Se le añade un adherente, luego se procede a la aplicación. Se debe utilizar también fungicidas sistémicos como Folicur, Bailectón, Bumper. Aplicar en dosis de 15 milímetros por 15 litros de agua. Pasamos al manejo de insectos. El manejo de insectos que vamos a mirar en este momento es el manejo de la broca. Es una plaga fundamental en el cultivo de café, más precisamente en el cultivo de café arábiga. Es un gorgojo poco visible a simple vista que convive con nosotros y lo podemos encontrar fácilmente en las cerezas verdes del café. El nombre científico es Hippopotamus ampei. Existen varias especies, el cual puede ser confundido. La broca tiene la capacidad de perforar la cereza del café, que es el fruto prácticamente que uno le llama técnicamente la cereza. La hembra de la broca del café producen huevos y existen en proporciones de 10 hembras por un macho. Las hembras poseen alas, los machos no poseen alas y pasan la mayor parte del tiempo en los granos de café los machos. El manejo de Hippopotamus ampei lo podemos hacer con el control cultural. Se debe recoger todos los frutos caídos al suelo. Estos granos deben ser enterrados con una capa de yeso sobre ellos o deben ser hervidos. Se debe reducir la densidad de siembra, evitando la excesiva sombra. También se deben realizar constantemente la práctica del chancharreo.
que consiste en cosechar y repasar la cosecha. También se debe mantener limpios los vehículos de transporte del grano. Se deben enterrar las pulpas de los granos que hayan sido atacados por el gorgojo utilizando el hongo Metarrhizum anisopliae. Se debe realizar el muestreo del gorgojo periódicamente. Los controles deben ser realizados desde el 5% de ataque. Se hacen los muestreos y cuando se mire que ya esté llegando al 5% la capacidad de ataque, hay que hacer el control. El control genético, hasta el momento no existe variedades resistentes a la broca. Se están haciendo investigaciones, una especie llamada Coffea capacata. Se están haciendo investigaciones sobre esa especie. Como el control biológico, insectos parasitoides, como es Cephalonomia, Cephalonomia stephanoderis, Propons nasuta y Heterophilus coffeicola. Nemátodos entomopatógenos como Heteroacdictus sp y Bacteriopora, y hongos como son Beauveria bassiana. Control etológico, utilizar trampas artesanal con difusor incorporado. Trampas con botellas de plástico utilizando como atrayente la mezcla de 2 alcoholes a 3/4 de alcohol metílico y 1/4 de alcohol etílico más 20 milímetros de esencia de café. Esta trampa se coloca a 1.20 metros de altura. El control químico, para la desinfección de sacos de yute o polietileno se utiliza ATG 50, que no representa toxicidad para los seres humanos. También se utiliza como es el Tiodan, el Star, Foldrin, en dosis de 15 milímetros por 15 litros de agua. También el clorpirifos, lorpitos, el Lorban, estos se utilizan de 2 a 3 milímetros por litro de agua. El tifón, que se utiliza 30 milímetros por 15 litros de agua. Esta información la tomamos de un artículo que se denomina como el uso de feromonas para el control de plagas en cultivos extensivos. Esto fue publicado en junio del 2017. También tomamos información de un manual para el manejo integrado de plagas en cultivo de café. Y de todas maneras les agradezco por haber escuchado y por haberle puesto atención a nuestra exposición. Espero que les sea de gran utilidad. Muchas gracias.